Comienza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que se transmite a través de la señal 94.5 FM 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y el fútbol se toma a la hora del museo, porque el deporte rey tiene una historia. Y hoy vamos a conversar acerca de la historia, la evolución y el impacto que el fútbol ha tenido en nuestra cultura con el profesor del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz, quien además es el autor de Crónica de un Encuentro, Fútbol y Cultura Popular, un libro que ustedes pueden encontrar en el sitio web de memoriachilena.cl. Está gratis, es un PDF que lo pueden descargar. Pero antes de comenzar con la entrevista, yo los quiero invitar a escuchar una canción de una banda que viene de la cuna del fútbol, de Inglaterra. Y qué más inglés que Blair, ¿no? Así que hoy vamos a escuchar Out of Time.
estamos de vuelta en la hora del museo y hoy vamos a conversar acerca del deporte rey, el fútbol. Y para esto nos acompaña Eduardo Santa Cruz, el profesor Eduardo Santa Cruz, ¿no? Eduardo, yo te quiero agradecer mucho que estés esta mañana compartiendo con nosotros. Obviamente que este es un tema que está atravesado por la contingencia del Mundial, pero el fútbol es un deporte que tiene mucha historia. Entonces nos sirve de pie forzado el Mundial para redescubrir la historia de este deporte en nuestro país, en nuestro continente, ¿no? Y yo sé que tú eres un especialista en el tema. Bueno, aficionado y agradezco la invitación, ¿no? Siempre es bueno conversar con tranquilidad un poquito más allá de la cancha de este fenómeno sociocultural que es el fútbol. Sí, claro, y bueno, la hora del museo permite eso, ¿no? Que es un espacio donde se puede desarrollar la idea, no hay apuros. Así que vamos a conversar largo y tendido en esta mañana acerca del fútbol. Y yo quiero abrir esta entrevista leyendo una cita que rescaté de tu libro, que es una cita de Mario Benedetti, que dice: claro, para ustedes es fácil ver las cosas desde el alambrado, pero hay que estar sobre el pastito. Allí te olvidas de todo. Sí, claro. Bueno, Benedetti es uruguayo, ¿no? Y en Uruguay el fútbol es algo muy particular y muy profundamente metido en la vida cotidiana y en la cultura cotidiana de todos los uruguayos, ¿eh? No solo de los... Bueno, yo no he tenido la suerte de ir varias veces a Montevideo y yo no he conocido hasta ahora un uruguayo o uruguaya que no le guste el fútbol. Que no le guste el fútbol. Claro. Y que no lo viva intensamente. Oye, Eduardo, hay algunos antecedentes históricos del fútbol. A mí me gustaría que partiéramos esta entrevista hablando acerca de los orígenes del fútbol. Porque hay algunos antecedentes como este juego de la pelota de los mayas, o también está el calcio italiano, hay un juego de la pelota japonés también, ¿no? ¿Te parece a ti que estos son antecedentes del fútbol o esto no tiene nada que ver con el fútbol? Bueno, mi humilde opinión al respecto es que no tiene mucho que ver, son juegos, obviamente, son juegos quizás con pelotas, ¿no? Hay un autor que Huizinga, que es holandés, que dice: toda sociedad humana siempre ha jugado, y él hace una clasificación, una tipología de distintos tipos de juegos. Por ejemplo, el juego de azar, por ejemplo. Claro. Y establece uno que es llama el juego agonístico, es decir, un juego que está cruzado, definido por la competencia. Es decir, yo gano siempre y cuando tú pierdas. Y viceversa, digamos. Claro. Siempre tiene que haber alguien que gane y alguien que pierda. Mi impresión es que no solo el fútbol, el deporte en general, es un tipo de juego que surge en un lugar específicamente, históricamente situado, como es Gran Bretaña, Inglaterra, finales, cuando se está constituyendo el Imperio Británico de fines del siglo XVIII en adelante, y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es decir, es en el lugar, diríamos, de punta de la sociedad moderna, de la modernidad. Claro. Entonces, en la cuna de la Revolución Industrial. Exacto. Entonces, es en ese marco donde los sectores más altos de la sociedad, la clase dominante y la aristocracia británica, ¿no? Comienza a desarrollar el deporte. Ahora, el deporte es por naturaleza agonístico, es decir, no es un juego de azar, no es un juego que se juega por jugar. Efectivamente se juega para ganar. No, entonces, tiene tres características el deporte inglés, ¿no? Uno, que tiene reglas. Claro. Reglas absolutamente definidas, claras, de cómo se juega, de cuándo se juega, de dónde se juega, etcétera, ¿no? De hecho, hay una regla que marca la distinción entre el fútbol y el rugby, que originalmente era lo mismo, ¿no? Exactamente, al principio era lo mismo y producto de que algunos querían jugar con menos, por así decirlo, con menos brutalidad física y con menos despegue físico y sin uso de las manos, es que se separan. Se separa. Y aparece, incluso la palabra, fútbol es pie, ¿no? El pecar solamente con el pie. Entonces, primero hay regla. En segundo lugar hay organización. Es decir, el deporte británico y el que del cual nosotros, digo, los sudamericanos, los latinoamericanos nos apropiamos, sobre todo los sudamericanos, nos apropiamos, remite a organizaciones sociales, clubes deportivos y sociales que surgen a lo largo y ancho de la estructura social. Clubes que se organizan, ¿no? En asociaciones, en federaciones, etcétera. Y ese es el segundo elemento que es sumamente importante. Es decir, no es solo juntarse episódicamente para jugar, sino que tú tienes parte, a veces desde muy niño hasta que te mueres,
¿no? Y hasta que te velan en la sede del Club Social, del Club Social y Deportivo. Claro. Y en tercer lugar hay competencia. Ya, competencia de nuevo normada, las copas, las ligas, y se establecen normas, procedimientos, etcétera. Es decir, entonces para mí el deporte británico es propio de la sociedad moderna porque tiene esos tres elementos, es decir, reglas, organización y competencia, ¿no? Ahora, un último elemento habría que analizar su desarrollo histórico, porque tiene mucha importancia hoy día, es que todo eso tiene que tener un piso económico. Alguien lo tiene que financiar. Claro, porque tiene que financiarse. Y eso está a la base del desarrollo, por ejemplo, de cuando empieza a aparecer la profesionalización. Es decir, estos jóvenes aristócratas ingleses, claro, tenían el tiempo, y eso va a ocurrir acá también al principio, es apropiado por las clases de la oligarquía chilena o argentina, Uruguay, y estos jóvenes, ¿no?, van a tener el tiempo necesario para entrenarse, para jugar, es decir, no tienen que trabajar. Porque tienen el dinero. Porque tienen dinero. Entonces, la profesionalización, por ejemplo, es todo un proceso que permite el acceso de otros sectores sociales, ¿no?, a la práctica. Y ahí hay una serie de anécdotas que se pueden contar de, no sé cuán verdaderas serán, siempre esas anécdotas son más bien formas como diríamos, de simbolizar una determinada situación, ¿no? Oye, Eduardo, antes de que sigamos avanzando en la historia del fútbol, yo te quería preguntar acerca de tu historia con el fútbol, porque tú eres una de las primeras personas que comenzó a escribir acerca del fútbol de manera sistematizada, ¿no? Y con una visión crítica. ¿Y qué te decían tus colegas cuando comenzaste a escribir ensayos acerca del fútbol? En Chile, eso no pasa en otros países. He tenido la suerte de conocer a gente de otros lugares, pero en Chile, efectivamente, hasta hoy día, y todavía, es un campo relativamente abandonado, y bastante abandonado por la academia y por las universidades. Se lo ve con desdén. Se les ve como, claro, como algo sin mayor importancia, algo no propio de un conocimiento científico, llamarlo así entre comillas, ¿no? Claro. Bueno, cuando empecé, que fue a fines de los años 80, que se me ocurrió meterme a investigar algo de esto por todo lo que había pasado en la dictadura con el fútbol, menos todavía, ¿no? Era visto como un hobby, como algo exótico, curioso. O banal, ¿no? Podría ser. Claro, porque decir, ocuparse de eso, claro, es que tiene que ver con el conocimiento científico, incluso para los sociólogos, no estoy hablando de la cienciatura, ¿no? Incluso para sociólogos, antropólogos. En Chile todavía, felizmente en los últimos años, gente joven, académicos jóvenes, en diversas universidades han ido creando, pero con muchas dificultades. Entonces, hoy día existe incluso una asociación que los reúne, que el año pasado me invitaron, ya a esa altura, como dinosaurio, ¿no?, a un congreso que hicieron en Iquique, en la Universidad Arturo Prat, de estudios socioculturales del deporte, ¿no?, que ya existe en Chile. Y hay gente incluso eso es lo bueno, de distintas regiones, pero no son muchos tampoco, o sea, es algo que está recién constituyéndose. Mira, ¿no? Porque está todo dejado al mercado. Ahora, eso no ocurre en otras partes, los estudios en Argentina, en Uruguay, en Brasil, para qué decir en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra, sobre Estados Unidos, sobre el deporte, son desde hace décadas. Claro. Y hay autores, hay tradiciones teóricas, hay líneas de discusión, ¿no? Por ejemplo, respecto a los orígenes, lo que conversábamos recién. En Chile es algo que está recién comenzando a constituirse un campo de estudios sobre el deporte en general como fenómeno sociocultural. Mira. ¿Y en tu caso personal? ¿Cómo es tu historia con el mi historia es porque fútbol? Yo siempre he sido aficionado al fútbol, ¿sí? Desde muy pequeño. ¿Sí? Mis padres, yo no tenía hermanos, mis padres, los dos, iban desde que pololeaban al estadio, ¿no? Estoy hablando de fines de los años 40. Mi madre era absolutamente hincha del fútbol, ¿no? Muy apasionada por lo demás, los estadios. Y entonces a mí me llevaron desde muy chico al estadio, ¿no? Yo vi el Mundial del 62, por ejemplo, ¿no? O sea, Carcuro el otro día decía, yo estaba ahí, y yo también le decía, yo también estaba ahí. Porque me llevaron, yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía eso, ya, yo iba a ir al estadio todos los domingos, iba a ver a mí me interesan todos los partidos. ¿Y jugabas también? Sí, pero no tanto. Pero como simple aficionado, ¿no? Hasta la universidad, claro, uno juega en los equipos. Sí, porque es parte de por eso mismo, ¿no? Porque ¿quién no ha jugado alguna vez? Claro. ¿No? Porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Se instaló como parte de la cultura cotidiana. Y como te digo, a fines de los 80 me se ocurrió,
a propósito de todas las cosas que habían pasado en la dictadura con el fútbol, la intervención de Colo-Colo, la quiebra del fútbol, la creación de la Corfuchi, la privatización de la U, en fin, un montón de cosas. El caso Maracaná, ese escándalo, otro escándalo anteriores, ¿no? Como la adulteración de pasaporte para un campeonato juvenil, el hecho que Chile tuvo que entregar un mundial juvenil el año 85 por los fraudes y los escándalos que en el comité organizador, ¿no? Y la FIFA se lo permitió que lo hiciera 2 años después. En fin, todo eso me llevó a decir, bueno, esto hay que pensarlo, o sea, esto hay que mirarlo con otros ojos, digamos, claro. No solo como hincha. Y ahí tú hiciste el cruce entre fútbol y cultura de masas, política. Exacto, y cultura popular, porque lo que uno podía advertir, incluso yendo al estadio en esos años, es que el fútbol estaba profundamente enraizado en la cultura popular y masiva. Y por lo tanto tenía unas dimensiones políticas que eran evidentes. Ahora la dictadura, con muchos otros campos, hizo que eso apareciera de manera muy evidente, ¿verdad? O sea, claro. Cuando a Colo-Colo lo intervinieron desde el Ministerio de Interior, ¿verdad? Que el Ministerio de Interior saca un decreto, saca la directiva de Colo-Colo, lo saca, una directiva elegida, ¿no? Y pone y entrega el club a un grupo económico. Claro. Y le dice, usted, y fíjese, ahí comienza, ¿no? Usted tiene que crear con el Colo-Colo el fútbol empresa, ¿no? Así le llamaban en ese tiempo, ¿no? O sea, entonces la dimensión es política, bueno... y se hacen eso con Colo-Colo, porque Colo-Colo es Chile. Obviamente, por el impacto masivo y popular de Colo-Colo, que incluso en aquella época era probablemente más que ahora, porque todavía la U no tenía, estaba recién configurando ese carácter masivo que tiene hoy día. Y justamente, casi contemporánea a la intervención de Colo-Colo, es la creación de la Corfuch. La Corfuch fue creada por 2 dirigentes de un partido de extrema derecha que eran dirigentes del Club Deportivo de Chile, Rolando Molina y Ambrosio Rodríguez. Ambrosio Rodríguez fue después fiscal general de la República, de la dictadura. Y ellos 2 son los que separan el fútbol profesional del Club Deportivo de la universidad, ¿no? Y crean esta cosa llamada Corfuch. No, el primer paso es la privatización. Entonces, más o menos... Estamos hablando de los 74-75. Sí. Es decir, y simultáneamente, en el fondo, se cooptan los 2 equipos con mayor resonancia masiva, digamos, ¿no? Oye, Eduardo, pero antes de... Ya nos fuimos, nos fuimos para adelante. Nos fuimos para adelante porque yo quería que nos contaras acerca de los orígenes del fútbol en Chile. Y entiendo que Valparaíso es una ciudad muy importante. Sí, por supuesto. ¿Qué nos podrías contar acerca de los orígenes? En breve, Valparaíso a fines del siglo XIX, puede competir en el sentido con Santiago en ser la principal ciudad del país, porque el modelo económico imperante sobre la base de lo que se llama el ciclo salitrero, ¿no? Volcado hacia el comercio exterior, con un control del capital monopólico financiero, ¿no? Inglés y con mucha presencia británica ahí, en la salitrera, en los bancos, en las empresas de importación y exportación. Hay diarios en inglés que salen en Valparaíso, como The Chilean Times, por ejemplo, ¿no? Hacen que Valparaíso sea, por así decirlo, la capital económica del país, ¿no? Y era la ciudad más cosmopolita del país. La ciudad más cosmopolita, efectivamente. Ahí está el Cerro Alegre hoy día, como el Cerro de los Ingleses, ¿no? Es decir, entonces no es casual que porque el fútbol, ¿de dónde surge? Como todo el deporte, ¿no? De las colonias británicas residentes. O sea, se había ido a lo largo del siglo XIX formando en Valparaíso, como, bueno, ocurrió en Buenos Aires, en Montevideo, qué sé yo, en Sao Paulo, en Río, etcétera. Se ha ido formando una colonia británica, si bien numéricamente no demasiado grande, pero sí económica y culturalmente muy importante. Económicamente porque estaban en la cúspide del control de la economía nacional y además culturalmente, por lo tanto, era un modelo para la oligarquía chilena y a la aristocracia chilena que veía ahí el modelo de vida, ¿no? Estabas en contacto con el país más moderno, con el imperio británico, el país más civilizado. Más civilizado. El imperio británico es el país más poderoso de la tierra, ¿no? O sea, llega desde el Extremo Oriente, si tiene colonia en todo el mundo. Entonces, es un modelo de vida. Entonces, no es casual que Valparaíso juegue un rol muy importante en el origen del fútbol, ¿no? Y esta aristocracia chilena veía a los ingleses jugar fútbol. Exacto. Ahora, ahí hay una cosa interesante y curiosa, que la colonia británica no se resta, es decir, no se cierra, al revés. Expande y cuando van y se acercan los chilenos, con los chilenos y la oligarquía hay una serie de conexiones. Los colegios, por ejemplo, son muy importantes. El famoso Mackay and Sutherland de Colegio de Viña, ¿no? Las empresas,
obviamente ellos tienen empresa, pero buena parte incluso de sus gerentes, de sus empleados son chilenos. Son chilenos, ¿no? sí. Entonces, hay una serie de conexiones y ellos les enseñan y difunden el deporte. Los británicos no impiden que el criollo, por llamarlo así, ¿no? Acceda, sino al revés. Ayudan a formar clubes, ayudan a difundir y entonces hacen que el proceso de apropiación sea mucho más rápido. Porque no... Ahora, la sociedad chilena se apropia más, y eso es casi un misterio hasta hoy día, porque unos deportes y no otros, ¿no? Más de algunos deportes que de otros. Claro. O sea, rápidamente el fútbol, el atletismo, el boxeo, que era muy masivo y muy popular, menos el tenis, hasta, aunque en alguna medida, pero menos. Claro. La gran incógnita que yo no he podido resolver, no sé qué respuesta habrá. ¿Por qué en Chile y en Argentina y en todos estos países, sobre todo el Cono Sur, el cricket no se masificó? Mira. ¿Cuándo fue probablemente del primero de los deportes, incluso antes que el fútbol, que se empezó a practicar aquí? En cambio, en la India y Pakistán, el cricket es absolutamente masivo y popular. Claro. ¿No? Es el deporte, ¿no? Más masivo, más popular. Y en otros lugares prendió el rugby, ponte tú. En Francia el rugby es mucho más, sigue siendo mucho más masivo que el fútbol, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, aquí es un proceso súper rápido, ¿no? En 10, 15 años, todos estos deportes, y especialmente el fútbol, están difundidos a través de la estructura social. Y ahí la educación juega un rol muy importante. Los colegios, los liceos fiscales, a lo largo de todo el país, ¿no? Porque en la época de Balmaceda hay una reforma educacional muy importante que introduce, entre muchas otras cosas, ¿no? Introduce la educación física. Como un factor importante como de la educación como de los ramos claro. en los liceos, cosa que no existía. Y bueno, crea muchos liceos, construye muchos locales en el gobierno de Balmaceda, ¿no? Hace esta reforma educacional y para la educación física todas modelos ingleses y modelos alemanes. Ya. ¿No? Que aparece ahí la palabra gimnasio, ¿no? Que es una palabra que viene de Alemania, en realidad, no viene de Inglaterra. Entonces, ahí tienes ya establecido una serie de bases para que rápidamente se produzca un proceso de apropiación, tío. Quedémonos con las bases y vamos a escuchar la segunda canción de esta mañana. Esta es una canción muy linda de una banda chilena que se llama Tikiti Clip y es El Jugador de la Pelota. Había un jugador de la pelota, en Veracruz no existía otro igual. La gente lo quería y lo seguía, era héroe del pueblo, no tenía ni un rival. Era tan valiente, habilidoso y talentoso que secreto misterioso ocultará. Un niño chiquillo intrigado por su caso se acercó y se atrevió a preguntar: dime, jugador de la pelota, si hay receta para ser campeón. Dime, ¿tienes pactos con los dioses, esos sandalias muy veloces? ¿Por qué juegas tan bien? Mira, niño curioso, yo te explico mi secreto. Es por el consejo de un amigo que es muy sabio. Él es como un mago, le decimos el chamán. Mira, mientras todos se divierten, tú te tienes que esforzar y practicar. Practicar vendría siendo mi único secreto. Practicar jugando me hace un jugador. Un buen jugador de la pelota juega mucho a la pelota para ser buen jugador. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta y nada más. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta, practicar y la.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña el profesor Eduardo Santa Cruz para hablar acerca del fútbol. Y antes de irnos a la canción, nos quedamos en que ya se habían sentado las bases del fútbol en Chile, que tenía que ver con esta relación entre la aristocracia chilena y los ingleses, ¿no? Que son los que traen el fútbol como parte de su cultura. Y yo te quisiera preguntar acerca de los primeros equipos y las primeras ligas que surgen en este país. ¿Cómo...? Bueno, rápidamente, como te decía, dadas las características del deporte y del fútbol, se van a conformar clubes a lo largo de todo el territorio, de toda la estructura social. En los sectores populares van a encontrar ahí una instancia de sociabilidad. Son clubes sociales y deportivos, donde los cuales se hace mucha vida social, ¿no? Pero es una instancia de sociabilidad, se hace mucho más que jugar a la pelota, digamos, ¿no? Y eso, como digo, ocurre en todo, sobre todo en el cono sur en Sudamérica, ¿no? Se crean estos clubes deportivos y con ellos se crean las asociaciones. Que en muchos casos son club social y deportivo. Sí, tienden a llamarse así, claro. Es algo que se ha perdido ahora, pero... bueno, hoy día está cuestionado y está muy debilitado también por una serie de razones que tienen que ver con el tipo de sociedad en que vivimos, porque esto no surge en el aire, ¿verdad? Surge en un marco histórico de determinados tipos de sociedad, con determinados orden económico, órdenes políticos, qué sé yo, sistemas culturales, mentalidades, que favorecen o no este tipo de organización. Y esto ocurrió en el caso nuestro, en Chile, y en el caso del fútbol, rápidamente. Es decir, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ya en la década del 90, en 1896-97, se crea en Santiago un club que se llamaba Chile Obrero Fútbol Club, ¿no? Aparecen muchos clubes en los establecimientos educacionales, por el peso, por las razones que decíamos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Fútbol Club, que existe intermitentemente hasta ahora, ¿no? Claro. Un club que va a ser muy importante a lo largo del siglo XX y que dura hasta hoy día, que es el Magallanes. Que surge, tú eres socio. Del cual yo soy hincha, que surge aquí en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, ¿no? Aquí en el sector Alameda, en que estamos, ¿no? Bueno, el Wanderers. El Santiago Wanderers y Valparaíso, que tiene el nombre de Santiago, justamente porque es un club absolutamente criollo, no aristocrático. Si uno revisa y están los datos de los componentes, los jugadores del Santiago Wanderers, en su origen, no hay ningún apellido aristocrático. Y actualmente, ¿no? El Santiago Wanderers es el equipo más antiguo Es el más antiguo, pues de 1892, Magallanes de 1897. Se incorporan también las colonias extranjeras, por ejemplo, los italianos, los españoles, después eran los árabes, los palestinos, los alemanes tuvieron también, aunque la Primera Guerra Mundial provocó que esos clubes aparecieran o se transformaran. Es decir, es toda la sociedad por donde se está difundiendo. Que se expresa a través de esta unidad básica que es el club social y deportivo, ¿no? Por eso es que es tan importante los fenómenos que hemos estado viendo en los últimos años, porque el club social y deportivo entonces es equivalente a al sindicato, a junta de vecinos, no sé, son organismos sociales, ¿eh? De cómo se está... Esa es parte del tejido social. Es parte del tejido social, exactamente. Y eso se hace en Chile, digo, en muy poco tiempo. Es decir, ya en la primera década del siglo XX, de 1905-6, ya tiene fácilmente más de un centenar de clubes en Santiago, fácilmente, ¿no? Ya había varias ligas. Asociaciones, ligas. La primera es en Valparaíso,
tiene nombre inglés, Football Association of Chile, ¿no? 1895, pero rápidamente van a aparecer en Coquimbo, en Santiago, en Concepción, en Santiago en 1903, la Asociación de Fútbol de Santiago, pero van a aparecer otras. ¿Ah? ¿Y en esa época ya se cobraba entrada? ¿Había gente dispuesta a pagar por ver fútbol? Al parecer sí, porque yo he encontrado, por ejemplo, un clásico aristocrático, entre dos clubes muy aristocráticos, que es el Santiago National y el Atlético Unión, un clásico jugado en canchas de Club Hípico, al interior del Club Hípico, y que se avisa por los diarios y sale el precio de la entrada, de que las damas y los niños entran gratis, ¿no? Y, no sé, $1.50 la entrada. Se crea en esa década ya en Santiago, en la calle Carmen, con Avenida Mata, más o menos, ¿no? Lo que se llama la cancha El Carmen, ¿no? Que es la primera cancha cerrada, es decir, con muros alrededor, de tal modo de poder cobrar entrada, digamos, ¿no? Es decir, en otras palabras, el fútbol es un espectáculo de su nacimiento. No es que el mercado después lo haya convertido en espectáculo. Siempre ha sido un espectáculo. En Inglaterra también. Y por supuesto, en Inglaterra incluso, ya a fin del 19 tenía ahí 20.000, 30.000 personas en las canchas. El fútbol siempre tiene lo acabas de decir, el fútbol desde su nacimiento es un espectáculo y hay gente dispuesta a pagar por ver ese espectáculo, pero también tiene esta dimensión de que es súper fácil, tú necesitas un sitio, herías una pelota y gente dispuesta a jugar. Claro, y dos, para decirlo en palabras de hoy día, 2 polerones y así un arco. Claro. ¿No? Y qué sé yo, y juegas con, no sé, con una tapa de botella. ¿Sí? Puedes jugar, efectivamente, el fútbol, y durante todo el siglo, mi tesis es que durante la mayor parte del siglo XX, el fútbol articuló muy bien y muy, diríamos, colaborativamente la dimensión espectáculo, ¿no? Y la dimensión sociocultural. Claro. ¿No? Son dos cosas que se articularon. Yo diría que a fines del siglo XX, justamente por los cambios que la sociedad chilena vive, nuevo tipo de sociedad, etcétera, nuevo marco histórico, es que se produce una cierta separación y la dimensión espectáculo comienza a no solo a separarse, sino a subordinar a la dimensión sociocultural. Exacto. Oye, y hay un hito que se marca en tu libro, tú lo expresas de esta manera, que habían pasado 30 años desde que el fútbol ya se estaba asentando en Chile, pero algo le faltaba al fútbol chileno, ¿no? Faltaba un equipo. Sí, claro. ¿Y cuál equipo era ese? El que parece que juega ese rol es Colo-Colo. ¿Cierto? Claro, porque... y es muy curioso porque Colo-Colo, bueno, son de esas cosas que pasan en la historia. O sea, si uno piensa, mire, ¿qué es lo que pasó ahí? Había un club que era Magallanes, que efectivamente era un club que ya tenía, el año 25, que tenía 28 años. No era común que un club durara tanto. Existió montones de clubes que duraban 2 años, 3 años, desaparecían, que había sido campeón varias veces en Santiago, ¿no? Incluyendo un bicampeonato el año 2021, donde juega David Arellano. Arellano llega a Magallanes en el año 19, es decir, jugó más años en Magallanes que en Colo-Colo, digamos, ¿no? Por razones lamentables, porque murió, digamos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras seguía siendo un club amateur, ¿no? Que, fíjate, estamos en el contexto de los años 20, en que se viene abajo la sociedad, el régimen político liberal oligárquico, el régimen parlamentario, como decían los liceos, ¿no? Se viene abajo la economía, está la crisis del salitre. En la crisis. Bueno, en todo ese contexto, uno, no sé cuánto, pero 200, 100, 150, no serían muchos más, ¿no? Conformaban este club. Y se juntan y alrededor, y en su interior se produce una polémica. ¿Cuál fue esa polémica? Y la polémica es que efectivamente David Arellano y su hermano encabezan y tratan de instalarla, pero ellos habían ido a jugar un sudamericano, un Copa América, a Buenos Aires. ¿Ya? Y habían entablado relaciones con jugadores argentinos y uruguayos. El fútbol allá estaba notablemente más avanzado y por eso siempre han tenido más logros que nosotros, siempre mucho más avanzado que acá. Bueno, ¿no? que ellos como sociedad en esa época también tenían mucha más riqueza. Exacto, y qué sé yo, y los clubes eran, qué sé yo, los partidos había más dinero. 20.000 personas, 30.000 personas, etcétera. Ellos permanentemente jugaban con clubes ingleses que venían. Todo eso acá en Chile no ocurría. Y ellos tenían un nivel ya de profesionalización encubierta todavía, no oficial, pero mucho más avanzado. Y eso es lo que trae Arellano, dice, no podemos seguir, tenemos que profesionalizar esto, tenemos que modernizar. Es curioso, es un proyecto modernizador, ¿no? Es decir, hay que colocar a fútbol para progresar en un nivel que es el nivel que se juega allá. Y eso significa profesionalizar. Ahora, eso choca con los dirigentes Magallanes, que eran los mismos fundadores. O sea, eran señores de unos 50 años, ¿no? Sí, 20 y tantos años, sí, cerca de 50 años de haber tenido. Y que, claro, vieron en este joven
de 20 y tantos años, una benedicencia, ¿qué se cree, no? Viene a decirnos lo que ¿Cómo tenemos que hacer? Claro. Y Arellano postula ser capitán del equipo, que en ese tiempo era más importante que hoy día. Era todo un cargo dentro del club, ¿no? Y bueno, y la directiva bloquea su elección. Y la bloquea con un mecanismo autoritario, ¿no? Y es ahí donde Arellano dice, bueno, entonces nos vamos. Y ahí... ¿no? Y ahí, claro, crean otro club, un club nuevo, y se dan una serie de circunstancias históricas que hacen que este club, llamado Colo-Colo, entonces se convierta, tenga una atracción masiva muy grande. Claro. Por ejemplo, empezando a profesionalizar el club, es decir, profesionalizar no solo en el sentido de plata, sino en el sentido de forma de instala Arellano el entrenamiento permanente. 2-3 veces a la semana hay que entrenar. Hay que estar bien vestidos. Es decir, en esa época, no sé, podían ir con los pantalones de colores distintos a jugar. Es decir, podía pasar eso. Podían llegar un poquito pasados de carrete, ¿no? Los jugadores, y jugaban igual. Bueno, algo que sigue pasando eso. Sí, claro, pero claro, entonces Arellano instala toda una cosmovisión de lo que es el deporte, ¿no? Claro. Es decir, entonces, y él liga muy bien lo profesional y moderno con un marco ético. Claro. Una cosmovisión, una ideología ética, ¿no? Un conjunto de valores. Y por eso utiliza la camiseta blanca, ¿no? Porque dice la pureza de nuestros procedimientos, Pero simbolizado en lo blanco. Y hace una última cosa, agarra el club, se sube a un tren y parte para el sur. En ese tiempo no había carretera, no había buses, no había aviones. El tren es decir, ¿y eso qué significa? Que en cada pueblo la estación de trenes es un lugar de sociabilidad, es como la plaza, ¿no? La gente va a pasear a la estación, ¿no? Claro. A ver llegar los trenes, o a pasearlos, a cómo pasan los trenes. Y él recorre el país en una gira en la cual va jugando en todas partes. Es decir, va siendo conocido el club nacionalmente. O sea, él tiene efectivamente una visión bastante adelantada a la época, ¿no? Era un visionario. Ahora, se lo lleva a Europa en una cosa absolutamente loca, una gira a Europa que se hace en barco, y que parte por México. Después va a Cuba, es decir, dura como no sé cuántos meses eso. Y de Cuba en barco a España. ¿Y esa habrá sido la primera gira internacional de un equipo chileno? Sí, claro, absolutamente. Y no solo chileno, sudamericano. ¿En serio? Es decir, no es la primera sudamericana, pero es la segunda o tercera. Es decir, 2 años antes había ido Boca Juniors, ¿no? Y había hecho una cosa similar. Un viaje a Europa que duraba como un mes, ¿no? En barco, y después jugar como no sé cuántos partidos allá, ¿no? Para financiar el viaje y todo eso. Había ido Boca Juniors, me parece que Nacional de Montevideo, y el tercero es Colo-Colo. Colo-Colo. Entonces, eso provocó un impacto. Más encima, ¿no es cierto? Ocurre el hecho trágico que él muere allá. En España. Se muere en esta gira. Muere en la gira de peritonitis, de una cosa así de absurda. Porque él, entonces siempre se dijo que había sido por un golpe que recibió en un partido, porque después de jugar un partido él se sintió mal. Se lo llevan al hotel y le empiezan a dar agüitas. Claro, es decir, llega un médico español y sigue con la agüita, digamos. Y el tipo lo que tenía una peritonitis. Oye, a la mañana siguiente murió. Oye, Eduardo, bueno, ya que estamos hablando de Colo-Colo, y de la historia del fútbol y de la historia del fútbol chileno, es imposible no hablar acerca del nombre del equipo y de la idea de que encarna, ¿no?, este guerrero araucano. Yo creo que también eso es muy potente para como figura y como para el imaginario de Chile, ¿no? O sea, hay una reivindicación de los pueblos originarios que, digamos, eran equipos que tenían nombres ingleses que... Algunos, sí, había de todo, ¿no? Ahora pero que aparezca un equipo como que se llame Colo-Colo. Hubo otro equipo, Caupolicán, por ejemplo, Lautaro. Bueno, de hecho sigue existiendo el Lautaro de Win, que juega en tercera, me parece que está en tercera A o tercera B, pero está en tercera edición. Pero claro, ahí utilizan este nombre porque es una época en que, curiosamente, ¿no? Al mismo tiempo que se ha consumado el hecho del Estado chileno arrebatar los territorios mapuche, ¿no?, al pueblo mapuche, al mismo tiempo está construyendo una ideología en que reivindica esa raíz. Claro. ¿No? Esa raíz para un espíritu nacional chileno, ¿no? Y es eso lo que se usa en este caso, porque efectivamente la figura de Colo-Colo, que es una figura que ahora aparece en la Araucana, ¿no? En un canto escrito por los españoles, ¿no? Claro. Pero que juega para nosotros un poco la identidad chilena. La Araucana juega un poco ese rol de mito fundador de la nacionalidad, ¿no? Ahí aparecen españoles y mapuches, ¿no? Y un poco cumple con esa ideología
yo diría, un poco conservadora de la nacionalidad de mapuche más español igual chileno, digamos, ¿no? Claro. Que es bastante más complejo, más, Es bastante más complejo. evita, le hace el quite al sometimiento, a la conquista, un montón de Claro. cosas, digamos, ¿no? Pero yo creo que en esa época, en los años 20, empieza, es una época que todavía no está solucionado el tema de límites con el Perú, que se arrastra desde la guerra. Hubo a comienzos de siglo, eso tiene que ver el nombre de Magallanes, ¿no? Con eso, un conato de guerra hubo dos, 1898, 1904, casi guerra con Argentina, aunque con Argentina sí se había firmado un tratado de paz que duró casi todo el siglo XX, 1904, y ahí surge el nombre Magallanes para el equipo. Entonces, hay un contexto en que el nacionalismo juega y la idea nacional, el tema de la identidad nacional está en la política, en la cultura, en una serie, en los años 20 donde aparecen en los discos, ¿no? De vinilo, la música, y aparece la música folclórica, aparecen los conjuntos de guaso, ¿no? Fin 27, 28. Ahora, grabando en estudios de empresas norteamericanas instaladas en Chile, como la Odeón, por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero que se dan cuenta que ahí hay un gran negocio, que hay un público, hay una sociedad que quiere... Que sintoniza con exacto, esa que imagen. quiere un discurso de sí misma, ¿no? Claro. Entonces, claro, le entrega estos conjuntos de guasos, que no son guasos, sí, no son campesinos verdaderos, son gente de la ciudad que se viste. Incluso algunos dicen, hay un libro muy bueno ahí de Rolly González que dice hasta el traje de guaso es creado por la industria cultural ahí, ¿no? Ese traje de guaso estilizado, elegante, qué sé yo, ¿no? De estos conjuntos. Entonces es todo un ambiente cultural donde el tema de la identidad, de lo que somos, lo que no, está apareciendo por todos lados. Claro. En el cine chileno mudo también, ¿verdad? Tiene una serie de películas, en la época del Usar de la Muerte, ¿sí? Hay todo el discurso, la cosa nacionalista está ahí en el ambiente. Bueno, en ese contexto, entonces, claro, el nombre que se le pone al club, de nuevo permite que rápidamente sea reconocido. Claro. ¿No? Y asimilado. Y asimilado, exactamente. Claro. Que se apropie de la gente, ¿no? Exactamente. Oye, nos queda poco tiempo y por lo mismo que quisiera desarrollar una idea que me parece muy importante para entender el fútbol como lo estamos viendo ahora, ¿no? Con los goles que no se pueden ver y todo eso, ¿sí? Pero quisiera que habláramos un poco acerca de este cambio que hay en la FIFA, entiendo que es en la década del 70, Sí. con Blatter y con Avalanche, ¿no? Exacto. Que ellos son los primeros que tienen esta visión del fútbol como una mercancía a nivel global. Exactamente. ¿Nos podrías contar un poco Sí, acerca de esto? es bien concreto. Curiosamente son procesos que en este caso tienen fechas muy específicas. Siempre antes de los mundiales la FIFA hace un congreso. Ahora también lo hizo, ¿no? El del 74, que se hizo en Alemania, ese mundial, es donde accede a la presidencia de la FIFA Avalanche. Joao Avalanche, que es un gran empresario brasileño, que había sido, sí, deportista, pero en natación y waterpolo, Claro. había competido en Olimpiadas, por decir. Y a partir de él, ¿no? Y con la ayuda de Blatter, que fue siempre su segundo hombre, ¿no? Que es un suizo, digamos Suiza. Que es suizo, crean esta idea, transforman absolutamente la FIFA en una gran internacional del espectáculo, en una gran empresa mundializada, ¿no? Porque la FIFA hasta entonces había sido más bien un ente coordinador de asociaciones nacionales, sin el poder, por ejemplo, de sancionar, de castigar, ni nada de eso. Es decir, por ejemplo, un país decía, este mundial yo no quiero ir, y no iba, ¿no? No pasaba nada. Y no pasaba nada, digamos, ¿no? Los dirigentes eran, hasta entonces habían sido, por ejemplo, gente aficionada, digamos, que tomaba esto, decir, no, incluso no rentada. Sir Stanley Rose era un lord inglés que hacía esto como hobby, debía de ser presidente de la FIFA y tuvo no sé cuántos años presidente de la FIFA. Es decir, la FIFA no era más que un ente coordinador bastante amateur de gente que se dedicaba a esto en sus ratos libres, digamos, ¿no? Por decirlo Claro. así. Ahora, cuando llegaba Avalanche, no, ahí convierte esto en una empresa, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Esto mundializa el fútbol, en el sentido de lo expande. Por ejemplo, piensa que hasta el Mundial del 70, los mundiales habían sido básicamente Europa y Sudamérica, más México. Claro. Claro, nada más. Es decir, África, Asia, son continentes los cuales se incorporan masivamente a partir de la llegada de Avalanche. Entonces, rápidamente lo va a convertir en un ente, como hoy día, que tiene un control absoluto hasta el último club que haya en cualquier país, ¿no? Un jugador castigado por la FIFA no puede jugar en ningún club del mundo.
Porque ese club, si lo llega a contratar, un club de cualquier parte que sea, ¿no? De la segunda, tercera división, de donde sea, lo llega a contratar, se expone a la furia de la FIFA, ¿no? Claro. Pero además la FIFA dice, ¿no? Parece ser que está dentro de las 10 más grandes consorcios que hay a nivel mundial, digamos, ¿no? Por la cantidad de plata que mueve. Entonces, obviamente, a su interés era un campo propicio a desarrollar a la corrupción, los favoritismos. Bajo esta fachada etcétera. de fundación, ¿no? Porque ¿No? ellos se declaraban Claro, como una fundación sin fines de lucro. Piensa que la FIFA, por ejemplo, te castiga a un club si el club recurre o un jugador recurre a los tribunales nacionales. Exacto. Es un superestado, por ejemplo, en juicios laborales, ¿no? Eso es una cosa que es inconcebible. La FIFA tiene más integrantes que las Naciones Unidas. Claro. Tiene más países. Entonces, efectivamente hay un poder, hay una cantidad de dinero, ¿no? Y un poder económico y un poder político que efectivamente no podía sino producir transformaciones muy profundas en todas partes. A veces antes, a veces después, digamos, ¿no? En el caso nuestro, la mundialización del fútbol chileno, por llamarla de alguna manera, no quiero usar la palabra globalización, un poquito más, no sé, pero esta mundialización del fútbol chileno, este acceso a los mercados permanente, todo el fútbol chileno enfocado hacia los mercados mundiales. Ocurre, en todo caso ocurre en No, claro, es un fenómeno global. Brasil, un fenómeno completo. Es algo que se comienza a desarrollar con la dictadura y que viene a cristalizarse, a mi modo de ver, con la ley de sociedades anónimas deportivas. Si la privatización absoluta del fenómeno. Entonces, esa articulación de que decíamos del siglo XX, hoy día se rompe un poco, ¿no? Es decir, hoy día hay un predominio, una hegemonía del mercado. Ahí también un elemento que también es global, es mundial, ¿no? Que es el mercado se da cuenta que esta mundialización no puede pasar por arriba de las particularidades nacionales. Entonces trabaja un discurso de identidades. Claro. Lo que yo en algún texto posterior a eso, ¿no? He llamado el nacionalismo de mercado. Es decir, el mercado ya no es la política, no es la iglesia, no es la religión, no son otros actores los que te convocan y te construyen el discurso de la identidad nacional. El mercado el que te lo convoca. Mercado. O sea, por eso vemos el mismo comercial de Coca-Cola adaptado para distintos y tú ves países. las hinchadas que se comportan igual en todo el mundo, Esta hacen las mismas cosas, una homogenización. Ahora, todo eso pasa por comprar. Es decir, tú eres chileno, para ser chileno hay que comprar. En el siglo XIX, con toda la discusión que eso pueda generar para ser chileno a lo mejor había que ir a un campo de batalla, por ejemplo. Hay guerra, claro, qué sé yo, ¿no? O para ser argentino, o para ser lo que sea, digamos, ¿no? O ser de tal religión. O qué sé, te voy a decir, son otros los actores que te convocan y te crean ese discurso. En cambio, hoy día, ¿qué hay que hacer para ser chileno? Hay que comprar. Hay que comprar los productos de la... Exacto, hay que comprar la camiseta, hay que comprar la carne, hay que comprar el carbón. Cambiar la tele. Cambiar la tele, etcétera. Es decir, comprar. Es decir, en el fondo lo que te pide a veces es muy interesante porque te pide un sacrificio menor, Tú no tienes que cambiar tu vida para ser chileno. Claro. No, es hacer determinadas cosas en determinados momentos. Pintarse la cara, ir al estadio a lo mejor. La camiseta, que vale cara. Que vale cara, sí, es un sacrificio económico, pero para eso está la tarjeta de crédito. Claro. Que el mismo mercado te las pone, no se preocupe, aquí pero no te pide un compromiso profundo de tu existencia. Como lo hacía el Club Deportivo Social. El Club Deportivo, porque tú eras del club toda la vida. Lo que te decía, terminaban velándote. Había un compromiso vital real, ¿no? Un compromiso en que comprometías toda tu existencia. Exacto. No, esto de ahora es así, ¿no? Entonces, el equipo, claro, la selección chilena no clasifica para el Mundial, cosa que está dentro de las posibilidades, que no ir a provocar ningún drama, ¿no? Porque va el Mundial es todo este ciclo, así que. Claro. Y el ciclo que viene también. Y claro, entonces esa tensión, ¿no es cierto?, se va. Ya no me interesa. A un grueso sector, en el caso chileno, eso es muy notorio, más que los argentinos, más que los uruguayos, más que los brasileños, que es un país muy poco futbolizado. Porque futbolizado porque no tiene integrado el fútbol a su vida cotidiana, ¿no? Sino que solo en ciertos momentos, ¿no? Y claro, cuando se vuelca masivamente. Pero es una masa que se constituye y se rompe con algo tan simple como perder un penal, digamos, o sea, perder un partido. Perdí un partido y la masa se desconstituyó. Ya no me interesa, ¿no? Claro, o sea, hoy día estuviera en vez de Uruguay jugando Chile, te fijas, estarían para las clases. Estaríamos viendo el partido. Estarían en todos los colegios, ¿no es cierto?, puesto una televisión dentro de la sala. Claro. Bueno, no juega Chile, entonces no me interesa.
Entonces, eso no es un país futbolizado. Ya, cuando uno ha ido a Argentina, a Uruguay, qué sé yo, conversa con la gente, pasea por los barrios, se mete a los cafés y ve que en Montevideo, por ejemplo, que está toda, justamente aprovechando esta mundialización televisiva, ¿no? Siempre están las televisoras de los cafés, hay partidos. Hay fútbol. Que de aquí, que de allá, que de todos lados. Tú ves que la gente habla de fútbol en todas partes, ¿no? Y va a ver su equipo, aunque Claro. su equipo esté en segunda, en tercera, donde sea. ¿No? Bueno, eso en Chile no, en Chile es una cosa que va y viene, ¿no? Va y viene. Entonces, claro, aquí el mercado se da cuenta de eso. Entonces tiene que buscar sustitutos. Claro. ¿no? Para seguir vendiendo para nuevos seguir vendiendo productos. productos ligados a esta idea de la nacionalidad. Sí. ¿Mm? Bueno, las teles ya no se vendieron, al menos estamos Yo claros en ya, eso. o mucho menos, digamos, ¿no? Eduardo, de verdad que te quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. Te quiero dejar invitado a otro capítulo, quizás, a propósito de alguna efeméride relacionada con Colo-Colo, la Universidad de Chile, a hablar nuevamente, ¿no? Muy bien. De este tema Gracias que es a tan ti. interesante y que tiene esta arista, ¿no? Esta arista política, social, que... Cultural. Claro, que el mercado la deja fuera por motivos obvios, ¿no? O sea, más que la deja, la instrumentaliza. Claro. Le saca partido, digamos, ¿no? Sí. Ahora, en la medida en que le puede sacar partido, la mete. Si no le da rédito, claro, la va a dejar de lado. Claro. Me quiero despedir con esta última canción que está dedicada a uno de los grandes del fútbol. Está dedicada a Diego Armando Maradona. La escribió un cantante argentino que falleció en un accidente trágico que se llama Rodrigo. Esto es... yo soy Luis Cruz, me voy a despedir. En los controles me acompañó Marcos Cornes. Y ahora sí nos vamos a la canción. Esto es La Mano de Dios. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, Maradó, la 12 fue quien corrió, Maradó, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, Maradó, nació la mano de Dios, Maradó, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Para el número 1 del mundo. Una cruz en los ojos, por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer.
está por ganar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.